Hola, buenos días. Hoy nos toca hablar de la honestidad, de lo que recordamos, de lo que no recordamos, de épocas pasadas hasta llegar a la actualidad en la que vivimos. ¿Y qué es lo que recordamos las personas que nacimos por los años de 1946 a 1918? ¿Qué es lo que recordamos? Claro, los que tienen un año pues, no van a recordar nada, pero es importante que recordemos las personas que tenemos conciencia política, conciencia cívica y conciencia moral, qué es lo que recordamos al respecto. Bueno, empezaré por lo que yo recuerdo, que me ha tocado vivir en 67 años de vida, y pues yo no recuerdo casi nada de Miguel Alemán Velasco, que estuvo de presidente de 1946 a 1952. Bueno, yo lo que recuerdo en cuanto a esta época es que se inicia la televisión en 1950, en México me refiero, y además, pues que esta televisión era en blanco y negro, y que pues es todo lo que recuerdo. Yo no recuerdo absolutamente más de lo que pasó en este sexenio de Miguel Alemán Velasco. Aclaro que no me quise ir a informarme a fuentes de información sobre qué hizo o sobre qué no hizo. Estoy hablando, y aclaro, única y exclusivamente de lo que yo recuerdo, no de lo que me dice la prensa o lo que me dice la radio o lo que me dicen las diferentes fuentes de información a este respecto. ¿Por qué es importante esto? Porque pues seguimos con cuestiones de mentiras y de falsedades y de cosas increíbles que pasan en este país. Bueno, ustedes lo juzgarán. Después viene Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines estuvo de 1952 a 1958. Recuerdo vagamente esta época de Adolfo Ruiz Cortines porque eran los desfiles militares muy fastuosos, el recorrido de la Cámara de lo que era el Congreso de la Unión en aquellos entonces, al Palacio Nacional, el informe presidencial, los confetis que aventaban, la caballería del Colegio Militar, los militares y los aumentos de sueldo para los militares o los empleados al servicio del Estado que se hacían en el informe presidencial. Bueno, pasamos a Adolfo López Mateos, 1958 a 1964. Yo lo único que recuerdo de Adolfo López Mateos es lo mismo, los desfiles, los aumentos y unas tiendas que iban a donde yo vivía, que eran en trailers, que era de lo que era la Conasupo en aquellos entonces, donde vendían leche, pan, por cierto, pan muy rico, y leche de veras deliciosa, que vendían en esos trailers. Vendían frijol, harina, arroz, y supuestamente, pues yo no lo puedo afirmar porque pues no trabajaba en esa época. Todo el mundo decía que era muy rica, pero lo que sí puedo afirmar es que el pan y la leche eran riquísimos. La verdad, era un pan bolillo cuadrado muy rico. Bueno, pasamos de 1960, con Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Bueno, yo creo que fue una de las épocas más felices de mi vida, hablando desde el punto de vista personal, como se los dije anteriormente. Pero cada quien ve las cosas conforme le suceden en la vida. Aquí tenemos algo muy grave, que fueron los movimientos de 1968, que es lo que más recuerdo, que fue una cosa tremenda y fatal que pasaron en nuestro país, así como recuerdo a grupos extranjeros como los Beatles, los Rolling Stones, la banda Chicago,
muchas bandas, muchas cuestiones que venían de otro país, a Enrique Guzmán, aquí por ejemplo a Enrique Guzmán, a César Costa, Angélica María, los Tim Tops, los Hooligan, el programa de discoteca Orfeona Gogó, y pues no fueron momentos tan difíciles, pienso yo. Solamente si no hubiera sido enturbiado este periodo por la cuestión de, de la matanza de Tlatelolco. Y recuerdo también la inauguración de los Juegos Olímpicos y ese tipo de cuestiones. Bueno, yo creo que donde empieza nuestra verdadera desgracia como país es cuando llega a la presidencia Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Para esos entonces yo ya estudiaba la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual guardo muy bonitos recuerdos de todos y cada uno de mis profesores. En especial de mi maestro de introducción al derecho, Ulises Smil, que era una persona muy científica, y de ¿cómo se llama? Fernando Castellanos Tena, de otro maestro que tenía, que se llama Francisco Venegas Trejo, bueno, muchos maestros que no viene el caso de tocar, pero que de plano aquí, la verdad, nos enseñaron cosas muy positivas. Ya se hablaba del régimen de Luis Echeverría y decían que hasta le hacían broma, le hacían chistes a Luis Echeverría, decían que, por ejemplo, que llegaba su esposa y que decían que qué día era hoy, y que le dicen, no, pues es que no sé qué día es hoy. Entonces, digo, cosas chistosas como, por ejemplo, me estoy tratando de acordar de algún chiste de esa época, que decían que él era muy buen buzo porque en el fondo era menos tonto. Y que un día lo encontraron colgado del lavamanos y que donde se pone la toalla, que le decían, oye Luis, ¿qué haces allí? Dices que en la pasta de dientes dice colgate, che. Entonces, pues, desde allí yo creo, bueno, no sé, a menos de que alguien piense lo contrario de lo que yo estoy afirmando, porque fue lo que yo viví. Yo no estoy hablando de cosas que yo no haya vivido, por las cuales yo no haya pasado. Y todo el mundo decía que Luis Echeverría, la verdad, era una persona, aparte de ser muy deshonesta, decían que era una persona que era muy tonta. Así se decía entre el pueblo. Yo no sé si sea o no sea, pero yo desde mi muy particular punto de vista creo que la desgracia de este país comenzó exactamente en el sexenio de Luis Echeverría de 1970 a 1976. Ahí fue, creo, la desgracia de este país. Bueno, después llega José López Portillo y Pacheco, que fue de 1976 a 1982. Bueno, yo salía de la carrera y trabajaba en la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como también litigaba, y la verdad se oían cosas como los pozos las grandes inversiones en Pemex y todo ese asunto. Se oía mucho hablar de Durazo Moreno, que era el jefe del departamento de policía y tránsitos en esa época, que todo el mundo decía que la delincuencia la tenía controlada, que a pesar de su trato deshumanitario a los delincuentes, todo lo tenía controlado. Eso es lo que yo recuerdo de 1976 a 1982. La verdad, pues yo lo puedo calificar como un sexenio, pues. Me acuerdo también, disculpen porque voy recordando, no lo tengo escrito, que lo acusaban de que se puso a llorar, que porque iba a defender el peso como perro, y resulta que ni defendió el peso como perro, y sí hizo su casa enorme, enorme, allá que le decían la colina del perro, donde construyó su casa, pero de veras enorme,
con una biblioteca de 3, 4 pisos. Bueno, una cosa exagerada, pero bueno. Y se le sacaban muchas cosas, pero bueno, dejémoslo ahí porque quiero, no quiero aburrirlos con mis anécdotas de esa época. Pasamos con Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado estuvo en la presidencia de 1982 a 1988. ¿Qué recuerdo? Francamente no recuerdo nada positivo de este señor, presidente de la República. Pero creo que, como, como dicen, pues era de la misma, como dicen por ahí, era de la misma mafia del poder de Luis Echeverría, de López Portillo. Y bueno, pues hacían con el país lo que ellos querían. Este señor Carlos Salinas de Gortari, yo no recuerdo absolutamente nada positivo que haya hecho por el país. Muchos se colgaron de lo del petróleo y ¿qué pasó con el petróleo? Pues ahorita ya estamos viendo lo que pasó con el petróleo y que ahora lo estamos importando al 80% importamos las gasolinas, dependemos de, de otros países para el suministro de gasolina y bueno, además de que muchos le atacan la terrible devaluación de 1994 a donde el peso se le redujo 3 ceros, o sea, que si tú tenías 1,000 pesos, esos 1,000 pesos se te convertían en un peso. Que mucha gente sufrió horriblemente con la cuestión de la devaluación de 1994, aunque después dicen que no, que esto se le atribuye a Ernesto Zedillo Ponce de León, pero pues la realidad de las cosas es de que Ernesto Zedillo Ponce de León llega el 1 de diciembre de 1994 y la devaluación fue unos días después, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en el año de diciembre de 1994, días tenía Ernesto Zedillo Ponce de León de haber ocupado la presidencia de la República, quien la ocupó de 1994 al año 2000. Y bueno, pues seguimos con las mismas circunstancias. Todo el mundo ya estaba harto de lo que estaba pasando en el país. Raterismo, robos, fraudes. Todavía la delincuencia todavía no se encontraba de veras tan mal como lo tenemos ahora. Pero sí les puedo decir que en 1994 al año 2000, en que estuvo Ernesto Zedillo Ponce de León, yo no les puedo decir que haya hecho nada importante en el país. Bueno, pasamos a este señor Vicente Fox Quesada. La mayoría de las personas fincaron su esperanza en un nuevo cambio, un nuevo régimen con este señor Vicente Fox Quesada. ¿Qué pasó? Yo lo único que recuerdo de este señor es que no hizo nada, lo mismo, de que la señora Marta, su esposa, Marta, quién sabe qué, ya ni recuerdo ni siquiera su nombre, pues decían que la que gobernaba el país era esta Marta y no era Vicente Fox Quesada. Y bueno, la verdad es que ya ni quiero ni siquiera recordar porque, pues, pobres de nosotros los mexicanos que ponemos las esperanzas en cada 6 años en el presidente que llega y siempre terminamos desilusionados de sus actuaciones porque vemos que nada más se sirven de lo que de lo que de lo que pueden y, y hacen en contra de nosotros los mexicanos. Y ahora el señor cambia después de ser panista, ahora cambia y se dice que es que le va al PRI y que él va a votar por el PRI, que porque el PRI, que porque los candidatos del PRI, que Obrador es el enemigo de México y que Anaya igual, que no sirven y que no sé qué. Pero caray, cuando veas, como decían anteriormente, cuando veas las barbas de tu vecino pasar, pon las tuyas a remojar porque o el burro, como decía él, cuando se ponía las orejas de burro
en la Cámara de Diputados burlándose de los diputados, pues yo creo que se le quedaron pegadas porque hace cada declaración y cada cosa y bueno, no, parece que no tiene ni conciencia este señor de lo que, del mal que le hizo al país, realmente. El señor Vicente Fox Quesada. Bueno, pasamos a que duró del 2000 como les dije, al 2006. Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, haya sido como haya sido, nadie le imputa grandes robos en su sexenio como en la actualidad. Nadie puede decir, ay, no, es que con Felipe Calderón se enriquecieron muchísimas gentes. Lo que se le imputa a Felipe Calderón es realmente la guerra, que él mismo lo dijo, no lo estoy diciendo yo ni nada, la guerra contra el narcotráfico, que no pudo controlar, que se le salió de las manos y que hasta la fecha la estamos padeciendo y que cada vez es peor. Hay miles y miles de desaparecidos, de desplazados, de muertos, de cosas que se viven en el país terribles, pero de veras terribles, que puede decirse que ahora los, los delincuentes o las personas que se dedican a hacer el mal en este país no tienen conciencia, realmente no tienen conciencia. Pero como dicen, todo lo que se hace se paga. Si creen que van a irse libres, si creen que van a estarse burlando de Dios o de que ustedes crean, créanme que eso no va a suceder, porque todo lo que se hace se paga. Y créanme que estos señores lo van a pagar muy caro. Si no es aquí porque no hay quien los controle, si no es en este momento, como decía mi maestro de introducción al estudio del derecho, el cual ya les mencioné, Ulises Smith, decía que no tiene que ver nada la moral, la ética, la costumbre y todo eso es con el derecho. Que el derecho es autónomo, es bilateral, es externo y coercible. Bueno, pues viéndolo desde ese punto de vista, ojalá y que lo paguen también conforme a las normas jurídicas, pero si no es así, la impunidad con Dios no existe. Y ahí lo van a pagar estos angelitos, que luego hacen chistes que dicen que, que ellos son acala, se sienten lo mejor. Créanme que no, todo lo que se hace se paga. Y si no, analicen la vida de los personajes que les he estado contando anteriormente y vean cómo todo lo que se hace se paga. Bueno, y bueno, pues qué decir de este último sexenio de Enrique Peña Nieto del 2012 a lo que llevamos, que termina su periodo en el 1 de diciembre del 2018. Pues no, de ahí podemos decir que se destapó toda la corrupción, todo políticos, gobernadores, senadores, diputados, todas las tranzas que hacen para, como sucedió en el Estado de México, para que llegaran a la gobernatura en Coahuila, los Moreira, todo eso. Es lo único que recuerdo de este señor y realmente pues créanme que para mí, no crean que es muy agradable estarles diciendo esto porque por la verdad yo pienso que es muy triste que se hablen de estas cosas en lugar de que estemos hablando de que somos unos países desarrollados, que tenemos buena educación, que tenemos buenos servicios de salud, que tenemos buenos servicios de limpia, que tenemos gasolineras donde no nos roban las gasolinas y el gobierno no hace nada, donde tenemos bancos que nos respetan y que no vienen a enriquecerse este país, que les pagamos sus deudas como fue el Fobaproa, donde terminamos pagando sus deudas, pero hay de ti si les quedas a deber 5 o 6 pesos porque te están molestando en la mañana, en la tarde y en la noche porque son tan cínicos los banqueros que ni siquiera recuerdan cómo el gobierno, o sea, por decir el gobierno, porque somos nosotros, los hemos rescatado muchas veces porque sus malas manejos. Y vienen bancos extranjeros
como Santander, por ejemplo, que cómo hace para robar a- con sus intereses tan altos a sus cuentavientes. Tiendas como Electra, que con abonos chiquitos, hijo, de veras, no. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hacen nuestros gobernantes por protegernos? Nada. Ah, eso sí, nos dan salarios de 88 pesos diarios, eso sí, ¿eh? Y quieren aumentarnos, quieren aumentarnos un peso ahora en abril para que el salario de 0,88 pase a 89 pesos diarios. Qué bárbaros, de veras que es una burla lo que hacen los gobernantes con nosotros, pero bueno, en fin, ¿qué les puedo decir a ustedes que son los que vivimos el día a día? Y perdonen que, mi, que mis transmisiones no sean tan como, tan como quisieran ustedes, de risa y de chistes y de jajaja y de contar cuentos y todo. La verdad, yo creo que no está el horno para bollo. Yo creo que vienen las elecciones y debemos de decidir por quién vamos a votar. Y además tenemos que tomar en cuenta que es una decisión muy importante la que vamos a tomar, ya sea que elijamos a uno, a otro, al otro. Todos dicen que son los salvadores del país. Todos dicen que nos van a sacar de donde estamos, todos dicen que vamos a hacer un mejor país, todos dicen que van a combatir a la corrupción, todos dicen que cero tolerancia, todos hablan y bla. Pero ¿cuántas veces no hemos oído eso? Bueno, ustedes saben, su voto es suyo, por favor cuídenlo y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias. Las personas que les gustan estas transmisiones, por favor denle like y compártalas con sus amigos. La finalidad de estas transmisiones, como se les he dicho 50,000 veces, es que si que, que no me lleve todo lo que pienso a la tumba, que al final es donde vamos a llegar todos vamos a partir algún día. Y entonces yo quiero que quede algo de lo que yo pensaba en las redes sociales y que ojalá y sirva de algo. Esa es mi intención. Pues muchas gracias y amigos, queridos amigos, seguidores, les doy las gracias y hasta la próxima si Dios lo permite, aunque suele raro decirlo porque ahora ya ni eso se menciona. Ya dicen, qué bárbaro, Dios no existe. Pues bueno, es su forma de pensar y la respeto, pero para mí sí. Y como les dije, si Dios me da vida, la próxima semana nos veremos en este mismo canal y gracias. Y si les gustó, como les digo, denle like y compartan. Para mí es un gran privilegio estar hablando con ustedes. Hasta luego y que tengan bonita tarde o noche o día, que sea cuando oigan esto. Hasta luego y piénsenlo.